Desde tiempos antiguos, el hombre siempre ha tenido la inquietud de ordenar en grupos las distintas clases de vegetales. Han existido sistemas utilitarios, o sea, para lo que sirven o funcionan, los sistemas artificiales, que de hecho es algo más superficial, y el sistema natural, que se basa en el carácter evolutivo de los vegetales y en la herencia de las especies. Este sistema es el que se aplica actualmente para la clasificación botánica. Las bases para una clasificación natural la constituye el parentesco natural, o sea, la derivación de un antecesor común. La ciencia que se encarga de la clasificación y denominación de los vegetales es la botánica sistemática, la cual tiene dos ramas importantes que son la taxonomía y la nomenclatura. La taxonomía es la ciencia que busca las similitudes y diferencias entre las plantas para así poder determinar la conexión que tienen estas entre sí. Mientras que la nomenclatura es ese conjunto de términos o palabras propias. Mientras más conocimiento se tiene sobre la terminología o vocabulario descriptivo de las plantas, más fácil se toma el proceso de identificación. Esa sería la relación que existe entre taxonomía y nomenclatura. Para poder desarrollar una buena sistemática y taxonomía de cualquier organismo, es importante establecer las diferencias entre identificar y determinar taxonómicamente. Identificar se refiere a la comparación del organismo que se quiere clasificar con pliegos de herbario, por simple comparación. Y determinar se refiere más bien a ordenar especies completamente desconocidas por medio de claves dicotómicas y comparación con tratamientos taxonómicos. Hablemos pues de la clasificación del reino vegetal. Los mayores de calcificación de los vegetales planteados por Engler y Pantel son dos grupos, que serían las traqueofitas, que se refieren a las plantas vasculares, y estas a su vez se dividen en dos, en fanerógamas, que son plantas con flores, es decir, angiospermas, que a su vez pues comprenden monocotiledóneas y dicotiledóneas, por ejemplo maíz y frijol respectivamente, o gimnospermas, que son los pinos. La segunda parte de las traqueofitas comprende las pteridofitas, que son los helechos, los cuales se reproducen por esporas. El segundo grupo de esta clasificación del reino vegetal serían las criptógamas, que carecen de flores u órganos homólogos. Estas comprenden otros dos grupos, que serían las briófitas, que son musgos y hepáticas, y las talofitas, que comprende bacterias, algas, hongos y líquenes. Bueno, la palabra taxón se denomina a cada uno de los niveles de clasificación, y jerárquicamente hablando es, por ejemplo, vamos a hablar de una palma para Jubae Torali, entonces sería reino vegetal o planté, división spermatofita, clase angiosperme, subclase monocotilodane, orden principales, familia Palme Aracaceae, género Parajubae, especie Parajubae torali. Mark Borrett. ¿Sabías que enseguida de la especie se pone el nombre de la persona quien recolectó esa especie? Mientras las especies lineanas poseen caracteres anatómicos específicos, las especies jordianas solo presentan caracteres externos o también llamados morfológicos. Entonces podemos ver que en realidad la especie en su conjunto generan un género, que a su vez generan una familia y así sucesivamente. Una vez concluida la etapa de la recolección de plantas, se debe proceder a la identificación de las mismas. Para esto existe una terminología específica, la cual nos permite llegar de forma acertada al nombre científico de la especie. Estos criterios que se han utilizado para la diferenciación entre las plantas vasculares, pues son básicamente morfológicos, histológicos, cariológicos, genéticos, serológicos, fitogeográficos, reproductivos, citológicos, embriológicos y químicos. Esto nos lleva a preguntarnos, pues, si han habido cambios dentro de una misma especie, y esto nos da como resultado la evolución. Estas evidencias, pues, se han encontrado en registros palinológicos, o sea, en los granos de polen, fósiles, morfología y anatomía comparada, continuidad específica, desarrollo embriológico, estructuras vestigiales y distribución geográfica de las plantas y animales. ¿Cuáles son los principales objetivos de la botánica sistemática?
Podemos hacer un listado la cual incluiría lograr una clasificación ordenada de la riqueza vegetal del planeta, el establecimiento de la terminología capaz de ser interpretada por todos los pueblos, es decir, tener un lenguaje universal, aplicación ventajosa de las leyes de la evolución y ayudar a la identificación de las plantas útiles tanto como las perjudiciales. Aquí es donde entra la sistemática filogenética, ya que nos encontramos con un problema que va más allá, que es la herencia. La ciencia que se encarga de la clasificación y denominación de los vegetales es la botánica sistemática, eso ya lo habíamos comentado, por lo que los millones de individuos, o sea plantas y animales que habitan en el planeta y conforman las miles de especies son considerados como el producto de la evolución. Si la primera forma de vida se originó de uno o varios puntos del planeta, o si tanto animales como vegetales dependen en un último término de un antecesor común, son interrogantes que no pueden contestarse con total seguridad, pero definen las relaciones evolutivas entre los organismos basándose en similitudes derivadas. El producto magistral de la botánica sistemática son la conformación de los herbarios, tipo sistema taxonómico que usa técnicas de envenenamiento, prensado y secado. Esto pues para poder conocer exactamente las especies, descubrirlas y enunciar sus características. Otra podría ser para rectificar posibles errores cometidos al descubrir las especies, para que sea posible comparar entre sí ejemplares de una misma especie, crecidos en distintas condiciones, para establecer el parámetro de especies diferentes, para conocer la distribución geográfica de cada especie, o también puede servirnos para conocer la riqueza florística de un país y por extensión la de todo el mundo. La botánica sistemática en sentido restringido se encarga de la clasificación e identificación de los vegetales. Para poder establecer esta clasificación es necesario conocer el desarrollo evolutivo de los vegetales y su descendencia y su distribución geográfica en épocas anteriores y en la actual es la evolución con relación a la taxonomía.